¿hay o no hay condiciones electorales para el 6 de diciembre? Ya en este momento nos acompaña Luis Lander, director del Observatorio Electoral Venezolano, Leonardo Morales, dirigente de Avanzada Progresista y exfuncionario del Consejo Nacional Electoral, y Eugenio Martínez, periodista especializado en la fuente electoral, a quien algunos llamamos el sexto rector. Bienvenidos todos. Y bueno, yo quisiera que las noticias que nos puedan dar, que la apreciación que nos pueda dar usted pudiera, yo sé que lo va a hacer, darle más luces a los ciudadanos sobre qué hacer ante estas elecciones parlamentarias que vienen, o cómo van a ser esas elecciones que vienen, que en mi opinión, yo tenía la esperanza, y creo que la esperanza la comparten muchos venezolanos, que pudiera servir para iniciar un proceso de negociación política o de acercamiento político que pudiera ayudar a salir al país de la situación en que está. Pero en mi opinión, como se ha comenzado el proceso, no ha sido de la mejor manera. Pero en todo caso, quiero que ustedes sean los que den su visión sobre eso en un lapso de 5 minutos cada uno. Por favor, les pido por favor también que cuando entremos en la parte de preguntas y respuestas, seamos lo más concisos posible para que haya mayor participación de todos y mayor participación de los que están viendo, que también van a poder dar sus preguntas. Y bueno, les cedo la palabra al doctor Luis Lander para que nos dé su visión sobre este proceso electoral convocado para el 6 de diciembre de este año. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación y estar rodeado de gente que seguramente sabe bastante más de estos asuntos de lo que yo sé, pero bueno, alguna opinión tengo. Sobre esto de si hay unas condiciones electorales para el 6 de diciembre, yo creo que más bien habría que cambiar la pregunta y poner más bien, ¿estaremos en capacidad de construir de aquí al 6 de diciembre unas condiciones lo suficientemente potables para que podamos tener en esa fecha unas buenas elecciones? O sea, me parece que tomar una decisión ahorita, en cualquier sentido de participar o no participar, sería un poco anticipado, porque bueno, creo que esta es una lucha que hay que dar y todavía falta mucho por recorrer. Esto, por supuesto, estamos además en una situación absolutamente excepcional y yo creo que eso es un marco terrible que tenemos encima, que es la situación esta de pandemia en que estamos, que eso pone unos riesgos sanitarios no solamente para los electores, sino también para todos los miembros del Consejo Nacional, a todos los funcionarios que tengan que atender este asunto, que por supuesto habría que ser absolutamente responsables y rigurosos en minimizar los riesgos que esto tenga. Hay ya algunas experiencias en el mundo sobre procesos electorales en esta situación de pandemia. En algunos países se ha pospuesto la elección, en otros países se han tomado medidas especiales, en otros países se ha puesto la torta. Y entonces, bueno, aprender de todo lo que se ha hecho en los sitios donde se ha hecho bien, regular, mal, para tratar de hacerlo lo mejor posible. Muy rápidamente, con una de las cosas que están andando ya desde el inicio del asunto. La cosa no empezó con buen pie. La cosa empezó mal porque se estaba desde el año pasado con mucha dificultad y con mucho tropiezo intentando que la Asamblea Nacional pudiese, por fin, después de muchos años, designar unos nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, y eso fue abortado con unas decisiones, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que la declaró en desacato, y que bueno, eso ya todos lo sabemos, terminó nombrando los rectores que ahora están encargados de este asunto. Eso no fue una buena señal, eso no indica que la cosa estuvo bien. Pero bueno, tenemos ahora este Consejo Nacional Electoral, y este Consejo Nacional Electoral entonces sigue desafortunadamente haciendo malas cosas, porque el estatuto electoral que se nombró para ahora es un estatuto que viola varios artículos de la Constitución Nacional y por supuesto que también la Ley Orgánica de Procesos Electorales de manera absolutamente flagrante. Y bueno, se podrá decir que estamos en una situación de emergencia en el país y que entonces este marco jurídico no importa demasiado, pero yo creo que las formas sí importan y que podría hacerse de mejor manera. Yo me tomé, por ejemplo, el trabajo, no es demasiado trabajo, pero lo hice, de tratar de ver si con las normas
yo podía determinar efectivamente cuál es el número de diputados que tendrían que elegirse en esta elección del 6 de diciembre. Siendo, como dije, que esas normas son violatorias tanto de la Constitución como de la Ley Orgánica del Proceso Electoral. Bueno, y me dieron resultados distintos, no me dio resultados de lo que está en la tablita que puso allí el Consejo Nacional Electoral. Y las normas, además de respetar el marco jurídico formal del país para que sea legítimo, tiene que ser sencilla y tiene que ser precisa y tiene que ser que todo el mundo que lea eso, si no se equivoca, llegue a los mismos resultados. Y yo les aseguro a los que nos están oyendo, que usted agarra 4 personas, 5 personas por allí y le entrega a cada uno de ellos las normas del Consejo Nacional Electoral sin la tabla y le diga, bueno, dígame cuántos diputados deben elegirse por cada estado según esas normas, y va a obtener con toda seguridad resultados distintos porque las normas no son claras. Y eso, por supuesto, conspira contra la transparencia, contra la confianza, y para lograr efectivamente construir el camino para unas buenas elecciones en diciembre, producto de un buen acuerdo nacional, se requiere que entre los actores haya confianza, y estos pasos iniciales no apuntan desafortunadamente no apuntan en esa dirección. Creo que me pasé, pero me quedo hasta ahí. Bueno, gracias, Luis. Les recordamos a los que nos están viendo, los que nos sintonizaron tarde, que estamos en un foro sobre analizando si hay o no condiciones para las elecciones parlamentarias que se van a realizar el próximo 6 de diciembre, o por lo que están programadas para esta fecha. Le voy a dar la palabra ahora a Leonardo Morales, integrante de la Dirección Nacional de Avanzada Progresista, que funciona del Consejo Nacional Electoral y que, entiendo, ha participado en las discusiones de la Mesa Nacional de Diálogo sobre todos estos cambios que se han hecho en materia electoral. Quisiera ver su visión sobre este proceso y le agradezco, por favor, los 5 minutos, que no se pasen mucho. Gracias. Bueno, buenas tardes, gracias, Pierre. Saludos a los panelistas. El título era, bueno, cómo hacer, lo hablamos unos minutos antes de comenzar, cómo hacer este proceso electoral. Yo creo que en el momento en que estamos, vale la pena colocar la discusión, la conversación respecto a cuáles son las condiciones sobre las cuales se va a desarrollar y se va a avanzar en lo que es este proceso electoral inicialmente convocado para el 6 de diciembre de este año. Todos ustedes saben que corresponde, según la Constitución, renovar la Asamblea Nacional que debe instalarse el próximo 5 de enero del 2021. Bueno, ese es el marco sobre el cual se funda todo. Creo que yo lo señalé en algunas ocasiones, que yo hubiese preferido un poquito más de tiempo en esta materia para organizar este proceso electoral. No lo decía exclusivamente por el tema de la pandemia, porque ya lo decía desde el año pasado, que hubiese sido interesante que una nueva directiva dispusiera de unos 10 meses para realizar la organización de este proceso electoral. En particular, porque se trataba, sería uno de gente que venía a asumir una responsabilidad sobre la cual antes no había, sí lo tenía, pues a pesar de que conociera todos estos asuntos, no es lo mismo conocerlos, analizarlos, investigarlos, que efectivamente adelantarlo, llevarlo adelante. Yo pudiera decir, yo tuve mucho tiempo en el Consejo Supremo Electoral y luego el Consejo Nacional Electoral, sé de cómo se organizan unas elecciones, y luego me dediqué a analizar las elecciones desde el punto de vista académico allá en la Universidad Central de Venezuela. Y eso sí, o sea, tengo la visión de ambas cosas. Y la visión que se tiene del mundo académico es distinta a la que se puede tener desde el mundo, digamos, de lo que saben del negocio electoral. Entonces yo hubiese preferido que una gente nueva, como la mayoría de lo que está ahora, un poquito más de tiempo, aunque como siempre yo lo he dicho, quienes hacen las elecciones hacen las elecciones son el funcionariado que está en el Consejo Nacional Electoral, que sabe cómo es la cosa. Así, quienes trabajan en ese tema son precisamente los funcionarios que están en el Consejo Nacional Electoral. Muchos, por cierto, se han ido, pero todavía queda
un grupo importante de estos funcionarios que son los que efectivamente saben sobre particular, sobre este tema. Entonces, digamos que ese, digamos, es una primera premisa que yo tiempo. Pero ya eso es historia pasada, esos análisis son autopsias. Precisamente estamos frente a esta circunstancia, frente a esta realidad. Y esta realidad es exactamente la que estamos viendo, ¿no? Un cronograma electoral establecido prácticamente para cumplirse en 6 meses, con unos lapsos, a mi juicio, que pueden mejorar, y entiendo que se van a mejorar. Ya se amplió unos cuantos días más el registro electoral, se va a ampliar, entiendo también, de campaña electoral, ¿no? Y algún proceso que puede ampliar, simplemente no acabar sobre la organización en general del proceso electoral. Lo que sí está claro, a mi juicio, es que era lo que conversábamos, así como en la elección pasada, por cierto, vimos algunos aspectos de cómo se desarrolló esa campaña de alguna manera atípica respecto a otros procesos. Los que hemos estudiado o analizado procesos electorales sabemos cómo han ido variando ellos a lo largo del tiempo, de los años, y de proceso en proceso. Estamos, digamos, presencia de cambios importantísimos en la forma como las organizaciones políticas atienden y enfrentan estos asuntos. De modo pues que en este proceso que está digamos, marcado por la pandemia, por la emergencia sanitaria internacional, como lo denomina la OMS, bueno, esta va a ser una campaña atípica, o quizás sería el modelo de campaña sobre el cual, Xavier, nos debemos irnos acostumbrando de ahora en adelante. Ya no va, desde hace ya bastante rato no estamos asistiendo a campañas electorales de grandes mitines, así la toma de la Avenida Bolívar o del centro de Caracas, de las grandes manifestaciones, marchas, etcétera, romería, parrandones naranjas. Aquel conjunto de cosas han pasado, digamos, han quedado en desuso, y lo que se está trabajando es otro tipo de campaña. Y producto de la propia revolución de la microelectrónica, propias las redes sociales y de formas de comunicación y de información, estamos en esencia de partidos que se enfocan fundamentalmente en esos actos, y que en particular el proceso electoral de año estar seguramente, o ya está seguramente enmarcado y sustentado en la capacidad que tengan estos medios, digamos, vamos a llamarlos, ya no son tan nuevos, pero digamos que novedosos, cómo ellos van a impactar o van a intentar impactar en la opinión pública. Eso es tu experiencia desde antes de Obama, pero con Obama, digamos, un gasto cualitativo importante. Hemos visto cómo el propio Trump también se siguió avanzando en esta materia, y creo que en Venezuela nos tocará esto. La gran disyuntiva o la gran interrogante es, ¿tienen estos medios la capacidad para poder impactar digamos, la transversalmente? Bueno, hay que ver hasta dónde. Yo en la universidad comento que yo suelo hacer encuestas a los muchachos y les digo cómo se enteran de las cosas, qué periódico leen, qué televisión, noticias ven para informarse. Bueno, y nadie ve televisión para informarse, nadie lee la prensa para informarse. Los muchachos se informan a través de las redes sociales. Y les advierto, soy profesor de la Escuela de Comunicación Social. No estoy hablando de la Escuela de Ingeniería, ni de la de Politología donde egresé, ni nada de esas cosas, sino de la Escuela de Comunicación Social. Sus estudiantes no leen periódicos, sus estudiantes no ven televisión, no noticiero, ni oyen la radio se informan a través de las redes sociales. Entonces, bueno, ahí queda, digamos, ese dato, que por supuesto no es una encuesta, ¿sí? De semestre a semestre hago yo con los muchachos, bueno, porque me interesa saber cómo me relaciono con ellos, cómo les informo, si les pregunto por la radio, lo oyen, no me lo oyen, también es por las redes sociales. Entonces, bueno, eso es un dato importante allí. El tema es cómo impacta eso, digamos, hacia abajo, en particular, como seguramente dirán ahora, bueno, es que las tecnologías en Venezuela están muy retrasadas, el sistema de internet pésimos. Lo dije yo, que tengo 15 días peleando con Inter porque con estos 10 gigabytes solamente me llega menos de uno. En fin, pues, ¿no? Y estoy aquí nervioso de si esto va a durar todo el programa. Pero bueno, y mucha gente no tiene acceso a los smartphones, ni tiene internet en su casa, etc. Pero en todo caso,
experiencia que creo que se va a acentuar en esta campaña electoral, creo que es lo que va a privar y en algún momento también la propia organización electoral deberá estar orientada y hacia cómo se quita este tema. Culmino con esto, si me da chance nada más, y diciendo un dato aquí para ponerlo aquí en conversación. Yo he venido diciendo que así como hemos estado acostumbrados a un tipo de campaña electoral, hemos estado acostumbrados a un día electoral. Las circunstancias del mundo, del país, del mundo, nos obliga a tomar previsiones al respecto. Y ya yo lo he señalado en varios escenarios. No pensemos que de pronto la salida esté sustentada en un día electoral, sino que podría ser de una jornada electoral de varios días, de una semana electoral, precisamente para garantizar que los mecanismos que impidan exactamente el contagio del COVID-19. Creo que eso es una medida que el Consejo Nacional Electoral debería pensar, que debería comenzar a pensar e incluso no solamente el Consejo Nacional Electoral, sino también los dirigentes de los distintos partidos políticos que van a participar en este proceso. Que creo que es un momento en el cual las cosas van a cambiar, ya están cambiando, ya nos saludamos de manera distinta, de modo pues que si eso está ocurriendo, porque no puede cambiar la tradición de que las elecciones no pueden ser un solo día, sino pueden ocurrir a lo largo de varios días de votación, exactamente. Creo que cumplí con los 5 minutos, profesor. Creo que un poquito más, pero bueno, gracias, Leonardo. Le damos la bienvenida al doctor Juan Manuel Rafali, que se está incorporando al foro. Y bueno, estamos en la parte donde cada uno de los expositores hace un resumen de cómo ve las cosas, ¿no? Le vamos a dar la palabra al colega Eugenio Martínez para que nos dé su visión de este proceso electoral, como si hay o no hay condiciones de aquí al 6 de diciembre. Bueno, me agrada escuchar de parte de Avanzada Progresista ese argumento sobre cómo la tecnología y el COVID pueden hacer cambiar la campaña electoral y cómo la pandemia obliga además a repensar la campaña electoral. Porque no solamente se trata de repensar la campaña electoral, hay que repensar todo el cronograma de votación. Y lamentablemente el CNE no ha repensado, en función de la pandemia del COVID, el proceso de organización de las elecciones. De hecho, el CNE no está respetando ninguna de las recomendaciones internacionales de cómo organizar elecciones en medio de una pandemia, más allá del uso del tapaboca. De hecho, las fotografías que suele distribuir el CNE sobre el operativo del registro electoral, vale decir, 2 millones de personas estaban fuera del registro electoral, y hasta hace 2 días solamente se habían inscrito 100.000. Evidentemente el tiempo insuficiente a pesar del alargue de 3 días que se dio. Pero en todo caso, el Consejo Nacional Electoral no ha adaptado la organización del proceso a la pandemia. De hecho, en esta semana que estamos hablando, que hay confinamiento radical en Caracas, si alguien quisiera ser candidato por iniciativa propia, tiene que salir a buscar firmas para poderse inscribir como candidato por iniciativa propia. Así que en líneas generales este es un proceso que se ha hecho o que se ha previsto para facilitar que algunos partidos políticos participen, pero no se ha pensado en los ciudadanos. Y de hecho creo que es importante vernos en el espejo de República Dominicana, que la elección presidencial del 5 de julio terminó llevando al país a un estado de emergencia o de alarma nuevamente por el rebrote que generó el rebrote de COVID que generó la elección y el proceso de votación como tal. Resumiendo este punto, de las 88 fases que tiene el cronograma de votación, 49 son de riesgo potencial de contagio de COVID y el CNE, más allá de tapabocas, no ha adecuado el proceso de organización de las elecciones a las normas internacionales. Por otra parte, al día de hoy, 28 de julio, no sabemos cómo va a ser el sistema automatizado que se va a utilizar, no sabemos las máquinas, quién es el proveedor, y de hecho estamos en medio del debate sobre si se va a usar o no el software de Smartmatic. El CNE
dice que sí, en Marmati dice que no se puede. En líneas generales, en este momento no sabemos cómo es el sistema de votación, las características reales del sistema de votación que se va a utilizar. No sabemos incluso dónde va a estar ubicada la línea de producción de las máquinas. Después se perdió el galpón de 6.000 metros cuadrados en Filas de Mariche. Así que ese es otro asterisco que no sabemos. Adicionalmente, bueno, como explicó el profesor Lander, tenemos un nuevo sistema de adjudicación de cargos que, aunque se vendió como un sistema que garantiza la representación proporcional, si uno toma estrictamente las nuevas normas del CNE de adjudicación de cargos en los resultados del año 2010 y corre los resultados del año 2010 con estas nuevas normas y toma los resultados del año 2015 y los corre con estas nuevas normas, el resultado sigue siendo exactamente lo mismo, sobre representación de la mayoría. Así que la única diferencia es que 66% más diputados y una lista nacional que todavía nadie sabe explicar cómo se calculó la lista nacional de 48 diputados. Más allá de eso, un nuevo ecosistema de partidos, el Consejo Nacional Electoral asumiendo facultades legislativas que no le corresponden, al redactar artículos de la ley orgánica del proceso electoral, cambiar las normas adicionalmente dentro del lapso de 6 meses, como acaba de ocurrir con el caso de los diputados representantes de los pueblos indígenas, y adicionalmente a que después la gente avanzaba. En todo caso, para seguir con el resumen, CNE impuso un sistema de votación de segundo grado para la elección de los diputados de pueblos indígenas, lo cual además viola no solamente varios artículos de la Constitución, sino incluso la misma norma que dice que no se puede cambiar las reglas del juego entre 6 meses entre la convocatoria y la elección. Dicho esto, creo que lo relevante o lo importante en todo caso, y ya el profesor Lander asomaba esta idea, es que el debate, las condiciones de esta elección son las más restrictivas en términos de competitividad y representación política que hemos tenido en mucho tiempo. Sin embargo, en este momento la decisión de participar o no participar no tiene sentido plantear ese debate sobre votar o no. Hacerlo o dejar de hacerlo tiene que ser parte de una estrategia mucho mayor, tiene que ser parte de un debate aún mayor sobre qué puede ocurrir en el país si se desconoce la elección del 6 de diciembre o si se participa en esa elección del 6 de diciembre a pesar de las pocas o casi nulas condiciones que existen en este momento. Las condiciones son más restrictivas que 2018 y 2015. Sin embargo, el debate sobre la participación hay que darlo, especialmente considerando que este es un CNE ad hoc que debería terminar sus mandatos, según lo que ha dicho el TCJ, el 4 de enero del año 2021. Así que ahí se abre una buena ventana de oportunidad para tratar de recomponer un proceso que difícilmente es el que necesitamos los venezolanos para resolver la crisis en la que está inmerso el país. Gracias. Gracias, Eugenio. Bueno, les recuerdo a todos los que nos están viendo que estamos en un foro con los que saben sobre cuestiones electorales para dilucidar si hay condiciones o no para las elecciones parlamentarias planteadas para el 6 de diciembre. Le doy la palabra al doctor Juan Manuel Rafali para que nos dé su visión sobre este proceso electoral que se ha convocado y sobre que ya están dando y que hay algunos hechos que llaman mucho la atención a muchos de los venezolanos que estamos viendo cómo se desarrollan los acontecimientos. Adelante, por favor. Sí, bueno, gracias, Javier, y un saludo a Luis, a Eugenio y a Leonardo. Quiero aclararles que yo oí las exposiciones de ellos porque entré por otro link, por eso era que no me veía, pero estaba presente en el foro, de modo que no me he perdido de ninguna de las interesantes afirmaciones o ideas que han planteado, ¿no? Yo comienzo por rescatar lo que dice Eugenio y subrayar la decisión de poder ir o no a unas elecciones no depende únicamente de la decisión en sí mismo, sino de una estrategia que tiene que ser
muy bien planteada, con miras a su factibilidad y sobre todo a lo que es un objetivo definitivo. Pero más allá de eso, porque no nos corresponde, creo, a los que estamos aquí, determinar eso, yo sí quisiera hacer algunas reflexiones que por deformación profesional tengo que hacer desde el punto de vista constitucional. Y lo primero que yo me pregunto es, ¿nos están convocando a elegir a qué? ¿A qué órgano de poder público? Todo el mundo dirá, la Asamblea Nacional. Pues no. El artículo 186 de la Constitución no deja lugar a dudas. La Asamblea Nacional está integrada por diputados electos en cada entidad federal, sobre base poblacional y respetando el principio de representación proporcional de minorías. Desde el momento en que se abre una lista de adjudicación nacional y hay aproximadamente 48 diputados, que creo, Eugenio, tú que manejas los números, representan algo así como el 18% del total de diputados que se van a elegir, esa no es la Asamblea Nacional que obedece al carácter descentralizado y federal que tiene la República de acuerdo a la Constitución. Es decir, cuando la Constitución dice que son diputados electos por cada entidad federal, no lo dice caprichosamente, sino obedeciendo a ese carácter federal de la República, donde en cada una de esas entidades sobre base poblacional se van a elegir diputados, además de 3 diputados al menos por cada entidad, para respetar el principio de la votación nominal y todo lo demás, el voto personalizado, etc. Pero en todo caso, esto equivale, por ejemplo, a que los partidos tuvieran que decidir si votan o no por el protector del Estado X, si participan en esa elección. Pero bueno, si esa figura no está en la Constitución. Bueno, lo que se va a elegir el 6 de diciembre, y nos han convocado para ello, no es el Parlamento Nacional que está previsto y determinado en el 186. Es una idea que quiero dejar clara. Voy con otra. Además de eso, también lo decía Eugenio, se acaba de dictar una normativa donde los pueblos indígenas tienen que votar en un sistema que acaba con el voto universal, directo y secreto. El voto es a través de unas asambleas, con unos voceros, después una asamblea general y después se eligen, ¿no? Es casi como los colegios electorales, pero en los Estados Unidos, una cosa que no tiene nada que ver con lo que dice el 186. Y si bien la Constitución establece que los diputados indígenas serán respetando sus respectivas culturas y su forma de vivir en comunidad, pues eso no quiere decir que no se les deba respetar el voto, sobre todo secreto y universal, como parte de los derechos humanos. Entonces, simplemente, pues como bien lo señala la propia Constitución, en su artículo 260, las decisiones que tengan en la comunidad no pueden ser contrarias a la propia Constitución, y de nuevo estamos eligiendo unos diputados no por votación directa, universal y secreta, como lo dice el 186. Sobre el fondo de esto, finalmente quiero también expresar una idea central. Las elecciones tienen por efecto natural legitimar el ejercicio del poder. Cuando tú vas a una elección donde secuestran los símbolos de los partidos judicialmente, donde tienes un árbitro electoral provisional, que además dicta una normativa especial para este proceso y la reforma cuando le da la gana, vulnerando la garantía constitucional de estabilidad electoral que establece que no puedes modificar las normas o las reglas del juego electoral con menos de 6 meses de antelación. Bueno, tú de nuevo estás en un proceso ad hoc, como decimos los abogados, pero no en una elección normal y democrática, más allá de las condiciones o no, a las cuales Eugenio se refirió muy claramente, y Luis también. De modo que yo creo que esto es algo que hay que verlo integralmente, más allá de la decisión que tomen los partidos de participar o no, y más allá del resultado que se pueda obtener. Yo, desde el punto de vista estrictamente constitucional, digo, esta elección ha sido convocada a través de un árbitro provisional, de normas especiales que se han dictado a destiempo, que han eliminado para algunos diputados el voto universal, directo y secreto, y que ha creado una lista de diputados nacionales que no está en la Constitución. De tal manera que yo, en lo particular, yo no puedo estar de acuerdo con una elección así. Si quieren hacer una elección de verdad, más allá de las condiciones electorales de software, de auditoría, todos los estándares o indicadores de autenticidad electoral
que han sido profusamente estudiados. Bueno, yo creo que también hay que atender al tema institucional y qué es lo que vamos a elegir y para qué se nos ha convocado a ese evento el 6 de diciembre. Eso es lo que de manera general quería decir en esta introducción y quedo a la orden de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, se reincorporó Leonardo, que se había desconectado. Bienvenido de nuevo. Intervención. Entendí, el doctor Lander, que usted cree, dijo en junio, el 21 de junio, que había posibilidad de hacer unas elecciones, vamos a decir que aceptables. Después de un mes, nada más que ha ocurrido ya y que el Consejo ha comenzado a funcionar, ¿cree todavía que es posible el 6 de diciembre unas elecciones potables, como usted dice en esa entrevista que publicamos en Tal Cual? Bueno, digamos, básicamente lo que creo absolutamente indispensable para que efectivamente puedan realizarse unas elecciones que yo reiteradamente las he llamado unas buenas elecciones, es que haya un nivel de acuerdo político entre los principales actores del país. Lo ideal sería que fuese entre todos, pero siempre la unanimidad plena es muy difícil, pero bueno, pero que los principales actores del país efectivamente se pongan de acuerdo en la realización de esas elecciones, que respeten el proceso y que de alguna manera al final reconozcan los resultados. Desafortunadamente, y eso por supuesto hay que decirlo, lo que ha venido ocurriendo no arrima mucho al mingo para eso, ¿no? Digamos, porque son una cantidad de decisiones que de alguna manera producen mucho ruido y producen mucho malestar y que producen la reacción contraria a la participación. Juan Manuel mencionó algunas cosas que son constitucionales, que creo que son importantes. Con respecto a los diputados indígenas, que fue la última modificación, la última normativa que se introdujo para estas elecciones, claramente se produjo fuera de tiempo. Estamos ya cerca de 5 meses de la fecha y el artículo 298 dice con toda claridad que no deben producirse modificaciones en las condiciones electorales con no menos de 6 meses de antelación al proceso. Pero además, digamos, ahí hay una cantidad de imprecisiones en esas normas que hacen que sea muy poco confiable los resultados que allí se pueden obtener. Efectivamente viola lo que dice el artículo 63, que las elecciones en Venezuela deben ser unas elecciones universales, secretas y directas. Aquí se hacen unas elecciones que ni son secretas ni son directas, porque en definitiva terminan siendo una elecciones de segundo grado, pero además unas elecciones de segundo grado donde hay una cantidad de imponderables en el camino que no se tiene para nada en la norma claridad de qué se trata. Se habla de las asambleas comunitarias. Bueno, ¿quiénes integran esas asambleas comunitarias? ¿Quién tiene derecho a participar en esa asamblea para elegir a los voceros? Se dice por allí también que el número de voceros depende del tamaño de la comunidad. ¿Quién determina el tamaño de la comunidad y determina cuántos voceros le corresponde a cada una de esas comunidades? Y luego esos voceros van a una asambleas generales donde se van a elegir los 3 diputados de las 3 circunscripciones indígenas. Bueno, nuevamente aquí, cuando alguien es electo como vocero de una determinada comunidad, él tiene comprometido su voto por algún candidato en particular, o cuando llega a la Asamblea General vota por quien le dé la gana. Digamos, hay una cantidad de imponderables y de incertidumbres en el mecanismo que está allí diseñado, si es que se puede decir, porque me parece que está muy burdamente dibujado, que hace que la transparencia y la confiabilidad en ese proceso es absolutamente de poco fiar. Es muy mal diseño. Además de esto, en el caso de los indígenas se está produciendo ahora
que de una asamblea de 167 diputados se pasa a una asamblea de 277 diputados, 110 diputados más, pero se mantienen los mismos 3 representantes indígenas, ¿no? La proporción allí para las comunidades indígenas queda severamente disminuida. Una cantidad, digamos, uno por donde los jurungues le consigue problemas y le consigue dificultades para que estas elecciones puedan efectivamente terminen siendo unas elecciones efectivamente legítimas. Pero vuelvo y repito, de lo que se trata en este asunto es de estar en esto, advirtiendo, denunciando, presionando para que se hagan las modificaciones que haya bien hacer y que se puedan hacer, para que entre todos logremos que la cosa se haya algún nivel de acuerdo nacional que permita hacer unas elecciones razonablemente buenas. Gracias. Gracias, Luis. El doctor Luis Lander. Quisiera preguntarle a Leonardo, que se reincorporó, como que volvió a desconectarse. Bueno, el internet no nos ayuda mucho. Eugenio, tú has puntualizado y has dicho en diferentes oportunidades que el sistema electoral, lo acabas de decir aquí, el sistema electoral nuevo que se nos está presentando como que garantiza mejor la representación de los electores, no es tal, porque tú corregiste los resultados de 2010 y 2015 y sigue habiendo la sobrerepresentación. ¿Qué tendría que cambiar o qué tendría que introducirse en este sistema electoral para evitar esa sobrerepresentación? ¿Qué cambio habría que hacer que eso no hubiera ocurrido? Bueno, ahora se desconectó fue Eugenio. Bueno, Leonardo, ya que te volviste a conectar, el rector y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez, nos dijo a nosotros en Tal Cual, en una entrevista que le hizo Víctor Amaya, que las decisiones que ellos toman vienen precocinadas de la Mesa Nacional de Diálogo. Y hay algunas decisiones que se han tomado en el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, lo que se está refiriendo ahorita a la elección de representación indígena, que violan artículos de la Constitución, etcétera, etcétera. Y bueno, aparte de eso, el sistema de que el Consejo Nacional no puede reformar leyes, etcétera, etcétera. Bueno, ahora se nos desconectó Leonardo. Esto de verdad que es una lotería, ¿no? Ahora, doctor Rafael, espero que usted no se me vaya a desconectar antes de terminar la pregunta. ¿Qué objetivo tienen estas cosas que, en su opinión, qué objetivo tienen estos cambios que está haciendo el CNE en la legislación? ¿Cuál es el objetivo real último de estos cambios legales entre comillas, que están haciendo ellos en toda la legislación y en todo el entramado, en la estructura electoral del país? No le escucho, doctor Rafael. No le escucho. El micrófono desconectado. ¿Tiene el micrófono conectado? No, yo tengo el micrófono abierto. No, ahora sí. Tengo el micrófono abierto. Ahora sí escuchamos. Sí, Xavier, tú puedes repetir la pregunta un poquito porque es que no te escuchaba con claridad. Ok, ¿cuál es el objetivo final, último, de los cambios que se están haciendo para la elección del 6 de diciembre? ¿Qué es lo que, en su opinión, quiere lograr el gobierno, que es el definitiva que está haciendo los cambios con todos ellos? Asegurarse el poder, promover la atención, porque evidentemente comparto la opinión de que no va a resolver el problema político que tenemos en Venezuela, ni va a ayudar a salir al país de la crisis en que está. Entonces, ¿qué gana el gobierno con hacer este tipo de cambios? Bueno, yo lo primero que creo que gana el gobierno, sobre todo aumentando el número de diputados, además de manera inexplicable, ¿no? Aquí cada día hay menos gente porque hay una diáspora enorme, pero ahora tenemos muchos más diputados que antes. Yo creo que eso le da disposición, o mejor dicho, disponibilidad o activos políticos para conquistar gente y que se enrolen en el proceso electoral que han convocado para tratar de que haya suficientes candidatos como para vender la legitimidad de ese proceso
y colocarse en otra posición a nivel internacional. Creo que es lo primero que busca. Y lo segundo, crear unas condiciones en donde entre la abstención y sobre todo las pocas posibilidades reales que pudiera tener la oposición de alcanzar realmente un número mayoritario de diputados, bueno, simplemente se aseguran una posible victoria electoral. Y yo aquí quiero poner énfasis en otro punto, y creo que también lo mencionaban tanto Luis como Eugenio, y es el tema de un posible diferimiento. Miren, la OEA, creo que fue el 9 de julio, dictó un manual sobre elementos que había que tener en cuenta para hacer una elección en este tiempo de pandemia, que casi que, entre comillas, pudiera ser desaconsejado. Pero son tales el nivel de medidas que es imposible en la situación que tenemos planteada actualmente y con el ritmo que llevan los porcentajes de contagio, que esto se pueda lograr. Yo quiero que me digan cómo es posible estar pensando en el tema de los testigos de mesa, en el tema de las auditorías de software o cuál software vamos a usar y todo lo demás, cuando hoy el gobernador de Miranda, por cierto, sin competencia para ello, le ha dicho a la gente, mire, usted no puede ir al mercado, sino en base a su cédula de identidad un día a la semana. Es un absurdo que estemos planteando que la gente se inscriba en el registro electoral cuando uno de los estados más populosos de la República no deja que la gente salga a comprar bienes. Entonces, no solo las condiciones del proceso electoral, sino las condiciones del país, la disposición a ir a votar, el estado de necesidad, y además, bueno, evidentemente, todo lo que se ha hecho en defraudación de la Constitución para montar un proceso electoral que no es, bueno, yo creo que invita a lo menos alargar la convocatoria y que esto pues se haga el año que viene, los primeros meses del año que viene, con la posibilidad de crear verdaderas condiciones, que los partidos políticos recobren sus símbolos y puedan participar de manera auténtica o libre para tener, como dice Luis, unas buenas elecciones. Y bueno, y los meses que haya que postergar eso, 1 o 2, 3 o 3 meses, tendrá que seguir la asamblea actual por el principio, ojo, no de la continuidad administrativa, porque eso tiene que ver con la función pública de la administración, la prestación de servicios públicos, no, es la continuidad de los poderes públicos. Aquí no puede llegar el 5 de enero y entonces si se suspende o se difiere la elección por cualquier motivo, no, entonces no hay poder legislativo nacional. Eso es un absurdo, o peor, lo asume la Asamblea Constituyente ilegítima. De modo que yo creo que si esto sigue así, vamos probablemente a estar en un proceso donde casi que puede ser un clamor nacional diferir esto, o si lo hacen bajo estas condiciones, tendremos unas elecciones todavía menos auténticas y menos capaces de legitimar la titularidad del poder público en cabeza de quienes se digan ganadores. Y eso nos llevará por más conflictividad política y menos posibilidad de superar la crisis. Bueno, doctor Ander, le hago la pregunta a usted, la que le dice Eugenio. Bueno, ya apareció Eugenio. Eugenio, ¿me escuchas? Sí. No sé si me escuchaste la pregunta que te hice la pregunta antes. No. ¿Qué habría que cambiar en el sistema? Tú has revelado que el sistema electoral aprobado, que se nos habló de que mejoraba la representación, a la hora de la verdad no lo hace. Tú corriste los resultados 2010, 2015 y te dio una sobrerepresentación de los diputados, de la mayoría. ¿Qué habría que cambiar en ese sistema para que eso no ocurriera? ¿Qué modificación habría que hacer a ese reglamento o a la manera como se asignarían los diputados para que no hubiera sobrerepresentación? Bueno, el problema no es solamente del sistema de adjudicación de casos. El sistema electoral no es confiable por sí solo. Necesita de un arbitraje electoral institucional, necesita de normas claras, necesita de una forma de resolución de conflictos que sea también clara, cronogramas y reglas claras, en fin, se necesita mucho más. En el caso del sistema de adjudicación en Venezuela, tal como está previsto, habría que volver a vincular el voto lista del nominal y hacer los descuentos de ley, o
abrir un debate. Por ejemplo, el profesor Lander en algún momento recuerdo que había planteado un sistema de listas abiertas. Es decir, este debate sobre el tipo de sistema de adjudicación de cargos sobre el tipo de sistema debió convocar especialistas, debió convocar académicos. En líneas generales, esto que se hizo fue simplemente agregar 100 diputados más y vamos a ver cómo los distribuimos en algunos estados y nacionalmente. Pero el problema no se circunscribe a la adjudicación de cargos. El problema empieza desde el arbitraje electoral institucional, desde las normas que no son claras, están creando normas sobre camino, no hay posibilidad de resolución de conflictos electorales claras. Así que, en línea general, que o hacer borrón y cuenta nueva o tratar de enmendarlo de siempre pensando que a lo mejor la pandemia recomienda suspender la elección. El problema con suspender la elección es cómo se hace con el acto constitucional de vigencia del actual Parlamento y qué ocurriría el 5 de enero del año 2021 si no hay una nueva Asamblea Nacional que esté electa por el voto de los ciudadanos. Entiendo que el doctor Raffaelli dio una alternativa en ese sentido, ¿no? Le recuerdo a los que nos están viendo ahorita que el foro es sobre si hay o no condiciones para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de este año. Leonardo Morales parece que se reincorporó. No sé si me estás escuchando, Leonardo, pues no te veo. Leonardo. Sí, te oigo, los oigo. Leonardo. Tengo otra vez problemas con la cosa. Ajá, los oigo perfectamente. Ok, Leonardo. ¿Me oyen? Sí. ¿Me oyen? Yo te hice una pregunta que tenía que ver con lo que nos declaró Rafael Simón Jiménez a nosotros en tal cual, a una entrevista que hizo Víctor Amaya, donde dijo que las decisiones que se tomaban en el Consejo Nacional Electoral venían precocinadas de la Mesa Nacional de Diálogo. ¿Eso es así? Esta última decisión, por ejemplo, de la manera como la población indígena va a elegir sus representantes, ¿fue acordada en la Mesa Nacional de Diálogo? No, bueno, en absoluto. Yo creo que Rafael Simón exageró un poco la cosa. Sí, hay algunas cosas que efectivamente la mesa ha discutido, que ha venido discutiendo desde los tiempos en que se logró que los diputados de la bancada del PSUV se incorporaran con todas las dificultades que hubo para la Asamblea Nacional. Y hemos estado trabajando algunas cosas conducentes a que efectivamente se establecieran las condiciones más adecuadas para asistir a un proceso electoral, justamente al que corresponde hacer este año. De modo pues que sí, hay algunas cosas que en efecto sí discutimos un tema, además ya había discutido la mesa en su oportunidad, que tenía que ver con el sistema electoral, en tanto que el sistema electoral tal cual como estaba establecido producía una sobrerepresentación enorme que hacía que en una oportunidad pudiera un partido o grupo o coalición de partidos tener una mayoría inmensa y en otro momento pudiera ocurrir lo que ocurrió en el 2015, donde la oposición obtuvo casi los 113 diputados. Estuve cuando exactamente estábamos casi a punto de morar el número 113, pero bueno, nos quedamos en 112. Bueno, eso ya lo había discutido eso lo que llaman el G4, y bueno, simplemente fue la continuación de esa discusión y se logró que efectivamente el gobierno cambiara su opinión al respecto. No cambió, como yo lo dije ya en un foro con ustedes, lo que yo hubiese querido, pero bueno, las cosas no son lo que uno quiere, sino hasta donde uno puede empujar esto. Yo creo que esto es una materia que tiene que ver con la madurez del liderazgo político venezolano, que debe entender efectivamente qué es lo que mejor sirve al sistema político nuestro. Ahí está Raffaelli, que es constitucionalista, que sabe perfectamente que esa es una constitución que prácticamente exige, si bien no lo dice, exige en algunos de su articulado, y que él me corrija,
que lo que se aspira es que el órgano legislativo venezolano nunca quede de manera absoluta en manos, de manera monocolor de un solo partido, sino que efectivamente hay una pluralidad de actores políticos que permita que cada una de las fuerzas políticas conversen, dialoguen y discutan y lleguen a negociaciones para resolver algunos asuntos que requieren efectivamente las 2/3 partes para designar o los magistrados, o designar el Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto al tema que lo oí, lo que yo pude oír hace rato sobre el tema de los indígenas, yo me enteré hoy, digamos, porque me llamaron algunos representantes de estos, digamos, de los pueblos indígenas, señalándome la aprobación de hoy. Eso en absoluto fue discutido en la mesa, no forma parte, como diría Rafael Simón, de algo que viene precocinado en la mesa, sino que efectivamente nos estamos enterando hoy. Te puedo decir que, según me informan, de los 24 grupos vinculados a los indígenas, 17 están en desacuerdo con la normativa aprobada. De modo pues que, en modo alguno puede decirse que venía precocido de la mesa de diálogo nacional. Fue una decisión tomada en el Consejo Nacional Electoral con la cual estos amigos del mundo de los indígenas están en desacuerdo. Yo creo acompañar, en verdad, leyendo hace rato la reglamentación, me parece que con algunas cosas pueden estarse de acuerdo, con muchas de ellas no, y en algunos casos es efectivamente excluyente de la participación de los distintos sectores que, digamos, que hacen vida en ese mundo, que llaman el mundo de los pueblos indígenas. De modo pues que no es exactamente así, pero ya hay juego, por llamarlo de alguna manera, que hacen en la propia directiva del Consejo Nacional Electoral. ¿No? Yo quisiera, no sé si me da chance, yo como dejé de oírlo. Miren, el tema de la discusión, a mi juicio, yo creo que las condiciones, no podemos seguir discutiendo sobre condiciones como que estuviéramos en un país normal. No estamos en Noruega, ¿no? Estamos en un país con las características que ya sabemos que tiene, con un régimen que ya conocemos cómo es, ¿no? Y con esas características es que nosotros tenemos que empujar para que poder conseguir un clima o unas condiciones que permitan seguir debatiendo con el régimen. Es decir, nosotros podemos decir que la circunstancia de la pandemia pudiéramos llegar a la conclusión, algunos, bueno, que en esta circunstancia muere la democracia y entonces hay que impedir que se hagan elecciones por eso. Es decir, otros países están haciendo elecciones y las están haciendo, están corriendo el riesgo, porque la democracia es fundamental. Es decir, una de las graves situaciones que tiene este país es que el ente legislativo no existe, para no servir, tiene todo este periodo prácticamente inútil frente al Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Entonces el país necesita renovar ese espacio, esa institución, y la democracia no permitirse darse el lujo de esperar que alguna cosa deje de ocurrir para que efectivamente las formas que impone la democracia puedan cumplirse debidamente. No se cumplirán como se cumplieron años atrás, en procesos anteriores, en tantos que yo he vivido, pero tendremos que adecuarnos a la realidad que hoy estamos viviendo. Entonces, lo que yo pido, lo que clamo es que entendamos que no estamos ni en unas circunstancias normales, ni en Venezuela, ni en el mundo, como tampoco tenemos un gobierno que podamos bautizarlo como el más demócrata de la historia, porque no lo es. Entonces, en esas circunstancias es que tenemos que ir a la confrontación electoral, tratando en la medida de lo posible de evitar que efectivamente los canales democráticos se cierren definitivamente, porque, buen servicio le haríamos al gobierno que nosotros arrancáramos el 5 de enero sin una Asamblea Nacional. Es decir, el ente legislativo, el otro poder importante del país, Venecia desaparece, y continuará el gobierno actuando y esperando que la pandemia termine, si algún día termina, no lo sabemos, ¿no? Salvo que la gente de Oxford, AstraZeneca, entonces nos ven la buena noticia y nos regalen la vacuna, entonces ese día podamos entonces, una vez que hayamos inmunizado a toda la población venezolana, concurriremos a un proceso electoral. Entonces yo creo que
hay que correr riesgo, hay que buscar la manera de que se corran los menos riesgos posibles y tratar de ir a un proceso electoral en las condiciones que exactamente tenemos hoy día. Bueno, te agradezco, Leonardo. Quisiera la opinión de ustedes dos, del doctor Randall y el doctor Rafali, sobre esto último. O sea, no estamos en Noruega, no somos noruegos. Alguien dijo alguna vez que no éramos suizos y tenemos un gobierno que tenemos. Corremos el riesgo, vale la pena correr el riesgo, tal como están las cosas. Ese riesgo puede correrse y podemos salir ganando de esa apuesta. Doctor Lander. Sí, por supuesto que es un riesgo y sobre todo un riesgo porque el seguimiento de cómo anda avanzando la enfermedad en Venezuela en estos últimos días realmente no pinta para nada bien. Los números se incrementan de manera significativa y claramente no hemos llegado a los niveles más altos de infección, sino que cada día crece más y nos ponemos en una situación cada día más riesgosa. Lo mencioné en una intervención anterior. En el mundo han pasado muchas cosas, ya con la pandemia y con las elecciones. Nosotros en el Observatorio Electoral Venezolano estamos publicando con cierta regularidad un boletín y en algunos de esos boletines hemos sacado un recuento de qué es lo que ha pasado en el mundo, qué países han hecho las elecciones que estaban pautadas, qué países las han demorado, qué países han corrido riesgos. Mencionó Eugenio por allí el desastre que ocurrió en Santo Domingo. Entonces, esta es una cosa que hay que ver con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, y la responsabilidad significa, bueno, estamos efectivamente, bueno, primero tener una evaluación clara de cómo van a ser las condiciones de la pandemia en diciembre. Segundo, si tenemos la capacidad real de tener las protecciones biosanitarias necesarias para minimizar los riesgos de la pandemia y no tenerle miedo a la idea de posponer por algunos meses esta elección, como de hecho se ha hecho en algunos países. Mencionó Eugenio, yo también lo vi por allí, unas imágenes del Consejo Nacional Electoral mostrando los funcionarios razonablemente protegidos para el registro, con mascarilla, con protector de cara, con guantes y con desinfectante, y esta cosa, digamos, que es una buena señal. No digo que eso sea una mala señal, una buena señal, pero desafortunadamente el Consejo Nacional Electoral no ha garantizado que esas sean las condiciones que efectivamente se ha hecho en todos los puntos de registro, porque hay montones de puntos de registro donde si los funcionarios tienen mascarilla es de casualidad, y más aún los mismos electores que se están registrando. Entonces, esto no es un asunto menor que se pueda despachar de manera ligera, y esta es una medida que habría que tomar con mucha responsabilidad. Y por supuesto, en esto también no basta con que sea el Consejo Nacional Electoral el que lo tome. El Consejo Nacional Electoral tiene que llamar a los actores políticos para que en conjunto se pueda tomar esta decisión, actores políticos y actores sociales. O sea, que la sociedad en su conjunto termine de alguna manera. Suena idílico esto que estoy diciendo, pero creo que por ahí tendrían que ir los tiros si responsablemente vamos a enfrentar estas elecciones en esta situación de pandemia, que se oigan las voces de los distintos actores y de la sociedad sobre si estamos o no en condiciones de hacerlo. Creo que ahorita no hay una evaluación clara de cómo va a estar la pandemia para diciembre. Creo que la pandemia en diciembre va a estar bastante peor de lo que está ahorita, y que no tengo claridad de que el Consejo Nacional Electoral tenga la capacidad operativa suficiente como para efectivamente poder llevar adelante este proceso en una jornada de un día, con las medidas biosanitarias que todas las organizaciones internacionales están recomendando. Mucho cuidado con esto, y creo que hay que ser muy responsable. Gracias, doctor Lander. Doctor Rafali, ¿qué opina usted de lo que dijo Leonardo Morales sobre afrontar este proceso electoral en las circunstancias en que estamos? No solamente por la pandemia, sino
por el gobierno que tenemos. Sí, bueno, yo creo que la lucha democrática se puede dar desde muchos niveles y desde muchos ángulos, ¿no? Yo insisto, a mí no me corresponde ni tengo, digamos, que tomar yo la decisión de decir si se participa o no. Yo lo que estoy es alertando de que no todas las elecciones producen un efecto democráticamente legitimador. Y tampoco estoy diciendo que tengamos que tener a todo el mundo vacunado para poder ir a la elección. Yo coincido con Luis. O sea, aquí de lo que se trata es que todas las proyecciones dan para que las principales actividades del proceso, según el cronograma que ha publicado el CNE provisional, apuntan a que el pico de la pandemia en Venezuela va a estar en su esplendor cuando haya que hacer todas las actividades concatenadas que ustedes conocen bien, que constituye el procedimiento administrativo electoral. Entonces, eso por una parte. Y por el otro lado, insisto, hay elecciones que no ayudan a rescatar la democracia, sino a atornillar regímenes totalitarios. Bueno, en Cuba y en Rusia hay elecciones, y ¿para qué sirven? Es decir, no sirven para otra cosa, sino para que esos regímenes creen apariencias y al final, pues, no terminan legitimando el ejercicio del poder. Miren, en los países, sobre todo en las democracias occidentales, donde hay elecciones auténticas, buenas elecciones, como dice Luis, miren, no hay conspiraciones, drones, golpes de topocho, gedeones, no hay nada de eso. Eso no existe, porque son elecciones en donde el pueblo se manifiesta y, en efecto, bueno, unos van al poder y otros se dedican a hacer oposición. Entonces, bajo la excusa de que, bueno, de que este gobierno es como es y nunca te va a dar 100% condiciones electorales, bueno, eso no significa, primero, que tú luches porque las haya, que es donde creo yo que está el tema. Y la primera pregunta que me hago, Leonardo, con todo respeto, ¿la mesa de diálogo nacional le ha pedido al gobierno o al régimen que le devuelva a los partidos sus símbolos, a los liderazgos naturales? Porque por ahí pasa la competitividad electoral, entre otras cosas. Entonces, bueno, obviamente, y con esto reitero, no me toca a mí decidir. A lo mejor la oposición dice, mira, vamos todos y vamos con la tarjeta del partido Puente, por decir uno, o de quien sea que está viva. Porque es que esto está tan antidemocrático es que, bueno, simple y llanamente tú tienes que ver con qué tarjeta puedes ir, pues, porque las tuyas no están disponibles. Entonces, de nuevo, hay elecciones que legitiman, hay elecciones que deslegitiman y hay elecciones que, en lugar de servir para consolidar la democracia, contribuyen para terminar de erosionarla, para terminar de generar un efecto totalitario en el ejercicio del poder público, que es a donde nos encaminamos a pasos agigantados. Y yo me temo, porque, y perdóname que me tome un minuto más, el tema del COVID no solo es un tema de que la gente no pueda ir como testigo de mesa, o que no puedan llegar a las máquinas, o que no se puedan entrenar o que haya problemas con la pública. No, es que la gente, precisamente por la cuarentena, tiene la cabeza puesta en cómo sobrevive, sobre todo la gente que vive en el día a día. Entonces, no solo el proceso electoral, como me referí, es la actitud y la disposición de la sociedad en este momento a elegir, además, a una Asamblea Nacional que, desde el punto de vista de los propios actores políticos que hacen oposición, bueno, no son condiciones para lograrlo. De modo que, como les digo, esto hay que verlo con una visión integral y, si no, vamos encaminados a tener una participación realmente raquítica, o vamos a vivir lo que se vivió en la Asamblea Nacional Constituyente chimba. ¿O por qué la gente no fue a votar en esa elección de la Asamblea Nacional Constituyente chimba? Porque esa era la gran oportunidad entonces para tener una super asamblea que hiciera lo que le da la gana. Porque no había manera de ganar, porque no había manera de obtener un número de constituyentes que permitieran lograr ese objetivo. Y eso exactamente es lo que va a pasar. Yo lo que me temo es que la oposición tendrá los diputados que les regale el régimen en base a un esquema electoral, o un sistema electoral lleno de opacidades, lleno de injusticias, lleno de fraudes. Es decir, bueno, que eso ayude a consolidar la democracia, para rescatarla. Yo realmente difiero que eso sea así. Yo creo que
En este momento la sociedad se tiene que parar en un 3 y decir, no aceptamos este tipo de fraude, porque si no es asumir que, bueno, está todo perdido, tenemos que agarrar lo que nos den, pues, o como sea. Esa es mi opinión muy personal sobre esa intervención y, bueno, con todo el respeto y aprecio, Leonardo, no voy al hombre, sino al balón. Bueno, gracias por las respuestas. Voy a darle participación a las preguntas que ha hecho el público. Hay alguien que, volviendo al tema indígena, pregunta cuál cultura indígena es la que hay que respetar para elegir a esos diputados. ¿Dónde está escrito eso? No sé si el doctor Rafael nos podría ilustrar sobre ese tema. Sí, ¿puedes repetirla, Xavier, que no escuché bien? La persona pregunta que cuál es la cultura indígena que hay que respetar para elegir a los diputados indígenas, que dónde está escrita esa cultura, esas normas, pues. Y bueno, eso creo que Luis más o menos reflejó la misma inquietud. Lo que es la Constitución es que se elegirán por votación universal, directa y secreta todos los diputados, y los diputados indígenas además considerarán sus propias culturas y sus propias costumbres. Es decir, a lo mejor ahí la cola la hace el más viejo primero, pues, y no el que llegó antes, por decir algo. Pero es que además, yo quiero decir otra cosa. Ya está integrada a la cultura indígena la posibilidad de elegir a sus diputados conforme a lo que establece la Constitución. ¿Cuántos procesos electorales lleva ya las comunidades indígenas eligiendo a sus diputados? ¿O es que ellos no forman parte de este mundo? Ya tienen, desde la Constitución del 99, estuvieron presentes en la elección de 2000, de 2005, de 2015, y ahora sería el cuarto proceso. Y de nuevo, esto no quiere decir que no hayan elementos prácticos que ellos puedan implementar, pero de allí a que tú le vas a retraer nada más y nada menos que el derecho al voto universal, directo y secreto, bueno, estás entonces creando una excepción a la regla general prevista en el 186 en su primera parte, que te dice que todos los diputados tienen que ser elegidos de esa manera. Entonces, no hay manera de saber. Yo no conozco el reglamento de las comunidades indígenas, ni quiénes son, ni cuántos, ni cómo se van a designar los voceros o no. De modo que esto, aparte de lo de los 6 meses, que ya sabemos que se ha transgredido de la manera más grosera, reformándose además la ley electoral, la ley que regula los procesos electorales, por una supuesta potestad reglamentaria que no daría para esto, porque, insisto, los procesos electorales es una materia reservada al tratamiento legal por parte de la Asamblea Nacional, de acuerdo al 156 de la Constitución. Gracias, doctor Rafael. Por lo que nos explicó Leonardo Morales, la mayoría de las comunidades indígenas no están de acuerdo con ese reglamento. Ahora, voy a pasar a otra pregunta hecha por la audiencia. Los partidos de la Mesa de Diálogo Nacional son rechazados y desconocidos por el G4, que hagan política al margen de ese pacto político que ahora se llama G+. No sé quién se anima a responder. Leonardo, ¿será que se volvió a desconectar? Es una pregunta más para un militante de un partido político, creo yo, pero en todo caso está formulada y se la hago a ustedes. No sé si el doctor Ander se atreve a dar una respuesta. No estoy la pregunta, pero... Ahí está Leonardo. Rafael decía algunas cosas sobre lo que vale la pena tocar. ¿Sí? Mira, hay una... en el país, además de lo que ya sabemos que nos ocurre, la crisis que vive el país en todos los órdenes, sobre todo en el orden político, también hay una crisis que venimos arrastrando desde el siglo pasado, que tiene que ver con el desencantamiento con los partidos políticos, ¿no? Entonces, allí hay realmente una tragedia. Es decir, yo estoy en desacuerdo y siempre lo he dicho, que los partidos deben resolver sus problemas a lo interno, deben debatir, deben de tener sus propios mecanismos democráticos que les permita renovarse cada cierto tiempo. Ahora, lo que estamos viviendo, Rafael, esa asistencia de algunos dirigentes de esos partidos a los tribunales, a eso llaman judicialización de los partidos políticos, es consecuencia de la propia crisis de esos partidos, que tienen siglos con los mismos dirigentes dirigiendo. Entonces, ese es el gran drama que tenemos. Si esos partidos vivieran una democracia interna, digamos, fructífera, ¿verdad? Que se condujeran de acuerdo a las formas que exige la democracia, seguramente
esos debates que se estuvieron dando sobre si participan o no participan en elecciones, seguramente se hubiesen resuelto de mejor manera sin recurrir a los tribunales de justicia, donde obviamente tú lo sabes mejor que yo, sabemos cómo están, quienes ejercen el control sobre ellos, y por supuesto comienza todo lo que ya conocemos. Pero digamos que como primera responsabilidad de ese tema la tienen los propios dirigentes de esos partidos políticos que no han conducido de la mejor manera la vida interna de cada uno de ellos. Es decir, así como aquella cuña que sacó una de la oposición de una niña que decía, yo solamente he visto un presidente, más de un joven venezolano tiene viendo los mismos secretarios generales y presidentes de esos mismos partidos. Entonces, no, esa es una de las tragedias que también debemos atacar, que debemos señalar. La consecuencia de esos eventos no es precisamente, es precisamente viene de lo interno, pues, que es consecuencia de su propia dinámica. Si es que tiene dinámica, porque pareciera que no hay dinámica en esa materia. Entonces, eso es uno de los problemas que hay que resolver. Yo insisto en lo siguiente, fíjense, mira, y lo vuelvo a señalar. No estamos en un país, cosa que todos ustedes saben y valoran adecuadamente, en un país normal. Esto no es un país normal, es un país que tiene 3 asambleas legislativas, es decir, una ANC pirata y dos AN piratas también, porque yo tengo recetas de cómo fueron electas la una y la otra a principios de este año, que tiene 2 procuradores, que tiene 2 contralores, que tiene hasta 2 presidentes se dice que tiene. Bueno, es un país que anda muy mal. Es decir, eso lo llamaría Salamanca la estatalización de la nación. Bueno, eso es lo que ocurre con Venezuela. Nosotros tenemos que procurar, y es donde yo digamos, pongo el acento, estimado amigo, es en que nosotros no podemos permitirle al gobierno que gozaría un pullero, para decirlo en términos muy populares, con que nosotros no resolvamos el tema de la Asamblea Nacional este año, porque de esa manera, eso que creo que alguien no sé si fue Landero tú mismo, bueno, el gobierno irá cabalgando sobre el ejercicio de un régimen totalitario. Bueno, el gobierno tiene esa deriva, ya lo sabemos, lo hemos discutido bastante y lo hemos dicho. Yo comparto esa idea, y la responsabilidad de los demócratas es evitar que se lancen por ese tobogán. ¿Cómo? Bueno, obligándolos a que hayan elecciones, así sea en condiciones poco competitivas, porque es la única manera de obligar a los que efectivamente se cuenten. O sea, apoyando un libro que un profesor del doctorado en ciencia política, un texto de avión que hicieron Vitari y Lowenthal, todo el mundo se lo ha leído. Bueno, ahí tienen la clara demostración de cómo en circunstancias bien complicadas, en regímenes no competitivos, esas elecciones, esos consultas han servido para conducir a que se produzcan cambios significativos en esos países. Bueno, hay que leerlo y hacer buena la lectura, ¿no? Y llevarla a la práctica, no simplemente decir aquello que me interesa. Allí hay elementos suficientes en ese libro de lectura de avión que diría el doctor Alzur. Bueno, hay suficientes elementos para decir, bueno, hay que obligarlos que concurran en elecciones, a evitar que se vayan por la tangente, que eviten que se tiren por el tobogán del totalitarismo. Esa es la obligación de los demócratas, evitar que efectivamente se cristalice o se constituya un régimen de orden totalitario. Esa es la obligación, allí donde yo estoy plantado. Es decir, por eso es que me importan mucho las condiciones, claro que me importan mucho, pero no por ello voy a dejar de participar. Leonardo, te hice una pregunta, pero evidentemente no la escuchaste. Hay una persona del público que pregunta que los partidos de la Mesa Nacional de Diálogo son rechazados y desconocidos por el G4. ¿Qué tiene de raro que hagan política al margen de ese pacto que ahora llaman G+? Tú eres el único militante del partido que está aquí. Bueno, sí, es que exactamente, fíjate, yo le voy a echar este cuento, ¿no? Yo estuve más o menos como el 27, 28 de diciembre en las oficinas de Voluntad Popular, diciéndole a Juan Guaidó que lo íbamos a respaldar para que fuera presidente, ¿no? de la Asamblea Nacional. Y le dijimos, ¿y tú te vas a proclamar presidente de la República? Ni a balazo. Si ese pacto que dice Maduro, que está dando por ahí, me lo pone en la mesa, lo firmo con las 2 manos. El problema es que el joven Guaidó no ha venido haciendo buena la oferta que ha venido dándole a otro. Nos volvimos a reunir y tampoco ocurrió nada. Al final lo que está pasando es que
hay unos partidos políticos que están en la obligación de hacer política y tienen una política que no coincide con insurreccional. Vamos a tenerlo claro. Hay unos partidos que militan, que activan en lo insurreccional. Bueno, con esa política hay unos partidos que no comparten, que no la comparten, que no la van a acompañar. Esos partidos tienen derecho de jugar su política, de tratar de ganarse al país hacia su política. Y ellos, bueno, tendrán que poner su otra frase y ver cómo saltan al monte para echarle pichón a la vía insurreccional, no buscando por el exterior ayuda, ¿no? Entonces, bueno, ese es el drama que tenemos en el país, en eso que llaman la oposición. Hay dos visiones de cómo resolver el problema. Unos creen que es por la vía de las armas, por la vía que Trump manda unos marines, ¿no? Y otros creen que nosotros los venezolanos podemos, de buena manera, enfrentando al gobierno, y por lograr cambios significativos en el país, que es posible la decisión democráticamente hablando, ¿no? Entonces, bueno, quienes estamos en esa médica, estamos obligados, estamos en la necesidad de cautivar, de lograr que el país lo entienda y que nos acompañe en esa ruta, en ese camino. A eso hemos invitado también a los demás partidos políticos. Aquí se han dado reuniones numerosísimas con los dirigentes de la otra parte. Bueno, están como digo yo, tienen una margarita de 1 millón de pétalos, no se sabe cuándo termina, llegan al último, ¿no? Voy, no voy, y el tiempo pasa, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema de fondo que hay. Hay dos políticas, una que busca la insurrección, que busca que los militares le resuelvan el problema, que no pueden resolver por sus propias manos, y otros que dicen, nosotros tiene que ser por una vía cívica y democrática y electoral, donde los civiles resolvamos nuestros problemas. Gracias, Leonardo. Vamos a darle cabida a otras preguntas. Hay inquietud sobre qué hacer, y yo entiendo que ya tanto Nander como Raffaly han explicado que ellos no son militantes de partidos políticos y no son los que van a tomar la decisión, pero en todo caso la audiencia pregunta qué hacer, ¿se abstiene o se vota? ¿Qué es más efectivo? Esa es la inquietud de varios de los que están participando en el foro. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, opino. Claramente lo dije al principio. O sea, creo que todavía estamos en los primeros innings del juego y todavía falta tiempo que recorrer. Yo creo que no se trata de simplemente esperar pasivamente a que se acerque el 6 de diciembre o una fecha posterior si efectivamente se produce una posposición producto de la pandemia, pero que en este periodo hacer lo que, digamos, desde organizaciones como la que yo estoy o el Observatorio Electoral Venezolano, nosotros estamos empeñados en registrar todo lo que está ocurriendo, denunciar todas las violaciones que ocurran y exigir el respeto a los derechos de los ciudadanos. Y claramente un derecho fundamental, el derecho al sufragio. Hay un grupo de organizaciones de la sociedad civil que ha venido usando una consigna que dice elecciones por la democracia. O sea, utilizar este proceso electoral que ya empezó, por supuesto, y que tiene una primera fecha tentativa para el 6 de diciembre, lo digo así provocatoriamente porque podría eventualmente producirse una posposición para denunciar las irregularidades y las violaciones que se cometen a los derechos y luchar porque esos derechos se respeten. Y eso es utilizar la eventualidad de este proceso electoral para ampliar los espacios de la democracia en Venezuela. Por supuesto que no está para nada garantizado que eso termine siendo una jornada victoriosa y que vamos a terminar no hago comparaciones, pero creo que por ahí es una ruta. No es cruzarse de brazos, no es tomar anticipadamente la decisión unilateral de que no se va a participar, pero tampoco la contraria de que sí se va a participar, sino que estar permanentemente en la brega denunciando
las violaciones y las irregularidades que se cometan y exigiendo el respeto de los gerentes. Elecciones por la democracia. Me parece muy interesante esa consigna. Profesor Rafali, le va a hacer una pregunta. Sí, si me permites, Xavier, sobre el mismo punto, ¿no? Yo coincido con Luis, tienen que ser elecciones en favor de la democracia. Leonardo, yo soy un tipo profundamente pacífico y, como te digo, tengo muchísimos años dando clases de Derecho Constitucional y no puedo admitir una vía distinta de acceder al poder que no sea la electoral, ¿no? Pero tampoco puedo admitir que se diga o se justifique que a los partidos políticos que constituyen el Estado General de Partidos en Venezuela se les haya retirado los símbolos y se les haya dado a unas personas que recurrieron sin tener probablemente ningún arrastre popular dentro del partido, los símbolos de esas organizaciones políticas, incluyendo un partido histórico que tiene 73 años como Acción Democrática. Es decir, yo no puedo creer que se justifique una decisión judicial y menos una medida cautelar. Es decir, ni siquiera un procedimiento de fondo, que fue lo que ocurrió con los diputados indígenas, que después se pasó todo el periodo de la legislatura de 5 años y nunca decidió la sala electoral el tema. ¿Okay? Para que veas que muchas veces las elecciones, bueno, terminan siendo el tobogán al que tú te refieres hacia el totalitarismo. Y debo decir otra cosa, con toda honestidad, yo también creo que aquí hay gente oportunista que lo que quiere es una institución de liderazgo dentro de la oposición a raíz de un proceso electoral como sea. Y eso también tiene que ser tomado en cuenta por la gente a la hora de hacer sus consideraciones. Yo creo que aquí hay gente que ya no tiene pulmón en la aceptación popular, que han sacado muy pocos votos en elecciones previas y que han conseguido ahora un pulmón artificial con una oposición maniatada, perseguida, exilada, asilada, presa. Esa es la verdad. Entonces, bueno, perdóname que te lo diga tan claramente, pero ciertamente, y te lo voy a decir con respeto, me cayó muy mal la justificación que hiciste sobre el secuestro de los símbolos de los partidos a un liderazgo absolutamente impuesto. Además, debo decirte algo, Leonardo, no son 4 partidos ni 3, van 10 partidos que han sido sacados de la contienda electoral en relación a sus símbolos, a sus tarjetas, que sus liderazgos son perseguidos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? O sea, manténme en la jaula, pero dame más el piste. Eso es lo que se quiere. O quítate tú para apoyarme yo, pero que el régimen siga como va. Yo no puedo creer eso. Vamos a luchar por condiciones. ¿Vale? Vamos a unirnos en un 3 y 2 y vamos a plantear el régimen, miren, incluyendo la mesa de diálogo nacional. Mire, si usted no devuelve los símbolos a los partidos, si usted no crea unas condiciones mínimas para poder ir al proceso electoral y que haya razonables condiciones de competitividad, nos vamos a arreglar todo y su farsa no va a servir para nada. Eso es lo que llama un verdadero pacto político desde el lado de la oposición. Unas elecciones para la democracia, como dice Luis. En eso es lo que yo creo. Obviamente habrá gente de buena fe también, Leonardo. Yo no digo que no, que quiera participar y que piensa que puede ganar y que cree, bueno, que se le puede dar un escenario favorable para que haya un cambio político. Pero déjame decirte que en una elección colegiada, el escenario de Bolivia es bien difícil. Aquí va a haber un Andrés Velázquez por allí, otro por allá, y otro diciendo que lo robaron y otro que no. Pero sabes muy bien que al final aquí va a haber un administrador de cargos, un adjudicador de cargos para ver cuántos diputados va a tener la oposición y cuántos me conviene tener. Ahora, que venga un aluvión de votos masivos y que esto produzca un cambio, como ocurrió en Chile, bueno, a lo mejor esa es la decisión de la oposición, y con eso termino. De la oposición digo yo, no de la mesa de la Unidad Democrática a la cual perteneces, sino por el contrario, los partidos que están en el otro lado, que forman el G4 y el G Plus u otros partidos que se han manifestado en este sentido. Pero debería haber, chicos, un pacto de la mesa de diálogo nacional con esos partidos para exigir al gobierno condiciones, so pena de no acudir. Mira lo que le pasó a Falcón, ¿qué le pasó a Henry? Henry fue, yo no me voy a poner a decir que fue de mala fe o de buena fe, pero tuvo que el mismo día decir que no le respetaron las condiciones. Esa elección sirvió para generar verdaderamente un cambio democrático en el país, o sirvió para dividir aún más a la oposición. Entonces, caramba, creo que tenemos que entrar en un concierto de visiones desde la oposición para un evento electoral auténtico,
y no un dame lo que haya para ver cómo puedo llegar ahí. O sea, creo verdaderamente, más allá de la buena fe de quienes están compitiendo, que eso es indispensable. Y los índices y condiciones de integridad electoral están ahí. Son 13, 14 puntos que, por cierto, se discutieron en Oslo, se discutieron en República Dominicana, se han discutido en el 2017 cuando vino Monseñor Cheli para acá, se han discutido todo el tiempo. Y el gobierno, al final, con eso se sopla la nariz con las condiciones electorales. Entonces, bueno, está bien, creo que hay un punto de tu parte importante cuando dices, bueno, vamos a obligarlos a que hagan la trampa. Bueno, está bien, pero pasa y sigue pasando, y lamentablemente no hay ese tipo de reacción que uno esperaría. Yo más bien creo que en este caso esperaría la decisión de la oposición. Si la oposición dice vamos a participar, tiene que justificarla y tiene que dar un plan de acción en ese sentido. Y si la decisión es no vamos a participar, igualmente tiene que motivar esa decisión, que por supuesto no es la que quisiéramos, porque todos quisiéramos votar, pero además tiene que dar la ruta alternativa, el plan de acción que tiene, porque la que sí me parecería la peor de todas las opciones es no vamos a votar y nos vamos a caer en la casa esperando a ver qué ocurre, como pasó con el caso de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que puedo decir, y de nuevo con todo el respeto. Gracias. Bueno, tengo una última pregunta para cerrar ya con este foro. Preguntan, una reflexión y una pregunta. En los últimos años la ciudadanía se debate por enfrentarse a lo menos malo. Parece que votar no sirve, pero no votar tampoco. Entonces, ¿cuál puede ser la estrategia para los momentos electorales, para que los momentos electorales tengan un efecto real? Es decir, un peso en la toma de decisiones pensando en una futura transición y cambio de gobierno. ¿Quién? Yo estoy encadenado, así que cedo el derecho. Perdona un momentico, Javier, si pudieran escribir la pregunta en el chat, que yo oigo muy mal, no logro, digamos, oír la intervención completa, y para tener idea de qué lo están preguntando, y todo, para poder si fuera posible. No sé si la ves, está escrita en la pantalla. Sí, yo sí la veo. Yo la veo en la pantalla. ¿Tú no la ves? Sí, lo tengo aquí en el chat también. ¿Y en el chat también está? Sí. Al lado, en mi caso, al lado derecho de la pantalla. ¿No la ves, Leonardo? Bueno, aprovecho y y hago un comentario. Adelante. Reafirmo lo que dije antes, ¿no? En todo proceso electoral, yo creo que es una oportunidad en la cual se puede hacer esto que mencioné antes, o sea, digamos, seguir con detalle y razonablemente bien informado de qué es lo que está pasando con el proceso electoral, denunciar cada vez que se comete una irregularidad y una violación de derechos. En esta oportunidad, ya yo lo he mencionado y lo mencionó Juan Manuel también con mucha claridad. Son varios los artículos de la Constitución que se han, como que dije, soplado la nariz con ellos. Es una expresión que no había oído. Pero, digamos, que han sido claramente violentados. Y yo creo que eso es una manifestación del grado de crisis en que estamos, en que se producen violaciones flagrantes de la Constitución y nadie se ruboriza. O sea, estamos en una situación donde, bueno, eso se asume como una cosa lo más natural del mundo, y no es lo más natural del mundo. Es una cosa que hay que denunciar con vigor, y hay que exigir el cumplimiento de los derechos. Eso que se haya eliminado el secreto del voto para los representantes de los indígenas. Alguien podría decir, bueno, pues esos son 3 diputados nada más, y eso es más o menos irrelevante. Tiene el doble problema, que
el hecho mismo, independientemente del número de personas afectadas, es ya en sí mismo absolutamente irrelevante. La Constitución no debe violentarse en ningún momento. Y además, eso de pensar que son nada más que 3 es también un irrespeto a las comunidades indígenas que estos diputados van a representar. Creo que este es un proceso más bien donde hay que estar muy activos, no solamente los partidos políticos, sino también desde distintos sectores de la sociedad, para que vuelvo y repito, denunciar las violaciones y las irregularidades que se cometan, exigir el reconocimiento y el respeto a los derechos que están contemplados en la Constitución, pero también en el Reglamento Internacional de Derechos Humanos. Y que, bueno, en esto de las elecciones, que en ese proceso terminamos definiendo de manera, si no absolutamente unitaria, como dije al principio, absolutamente unánime, pero sí por lo menos de manera con participación importante. Ese movimiento se ve, esas cosas están pasando, esas discusiones están ahorita en el mundo político, y afortunadamente creo que la mayoría de los sectores de oposición no tienen una posición absolutamente definida, sino que están en este debate, porque es un debate complicado, no es un debate fácil. Pero bueno, es el debate que hay que dar ahorita, y termino con la consigna que me alegro que le gustó: elecciones por la democracia. Muy buena esa consigna. Bueno, Leonardo, ¿pudiste leer la pregunta? ¿Ah? ¿Pudiste leer la pregunta? Leonardo. No sé si me escucha. Leonardo. Bueno, me toca a mí. Sí, si leíste la pregunta. Siendo grande esfuerzo por oírlo. Bueno, fíjese, por lo señalado y lo escrito allí como pregunta. Bueno, vimos sobre la disyuntiva, votar o no votar. Bueno, yo creo que hay suficientes ejemplos, no en el exterior, no voy a remitirme al libro de Vitali Lowenthal, voy a remitirme a nuestra realidad, a los acontecimientos que hemos vivido en los últimos años en Venezuela. Lo que va de este siglo, estos 20 años, casi 21. Bueno, ya nosotros vivimos experiencia en el 2005, donde la oposición, bueno, decidió que había que abstenerse porque no había elecciones electorales, que había que abstenerse porque no aceptaba el árbitro electoral, y bueno, no participamos precisamente en una elección parlamentaria también. La oposición se abstuvo, ¿no? Le entregó la Asamblea Nacional al gobierno. Bueno, y las consecuencias ya la vivimos, pues, ¿no? Creo que son obvias. O podemos, si quieren, cuáles fueron los efectos que tuvo esa abstención de todas las fuerzas políticas democráticas en esa oportunidad, ¿no? Le entregó al gobierno, al partido de Chávez, le entregó todos los diputados. Todos. Bueno, porque en teoría, con esa abstención, Chávez iba a tambalear y salir del gobierno. Bueno, no salió precisamente por la abstención, salió por otras razones. Entonces, bueno, esa es una experiencia. Las otras experiencias están cuando los propios partidos cometen errores en la conducción política y hacen que el ciudadano, el elector, opte por lo que pasó después de 2015. Bueno, por cierto, Enrique Capriles en su campaña en Bellomonte, bueno, pero ahí están las consecuencias, ¿no? De allí en adelante, el rosario de errores de oposición han conducido a que cada vez más aumenten las tensiones y efectivamente terminemos perdiendo el espacio ganado. Espacio que, por cierto, ha podido resolverse el 20 de mayo, porque bastante insistió, sobre eso se refería Juan Manuel Rafael hace rato, Henry Falcón, para que Enrique y Henry Ramos pudieran resolver de alguna manera
el tema de la candidatura presidencial, pero resultó ser más sencillo el abstenerse, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cuál es su intención. No produce nada, absolutamente nada, sino es decir, lo que hace es atornillar y fortalecer a lo que no queremos fortalecer. Lo que hace es sembrar, hacer que logre extender sus raíces, lo que queremos sacar de cuajo. Esa es la realidad de lo que conduce la abstención. Yo creo que hay que buscar unos mecanismos que permitan que la gente se motive y vote. Votar es el instrumento que tienen los civiles. La civilidad se ejerce haciendo uso, lo repito, dirían los abogados, de las formas que dicta la democracia. Ella es efectivamente el de concurrir a unas elecciones. Para este proceso, yo lo dije hace rato, antes se habló con todos los dirigentes de los partidos políticos que hoy están en la circunstancia de que sus tarjetas fueron entregadas a otros militantes de esos partidos, ¿no? Porque no, Bernabé no vino Partido Volador, ni el señor Parra fue postulado por el Partido Comunista, ni nada de esas cosas. Fueron postulados unos por justicia, otros por voluntad popular y otros por acción democrática. Son dirigentes de esos partidos lo que hoy el tribunal les dio el derecho a representarlos. ¿Sí? Sí, no son individuos que nacieron en otro mundo, son de aquí, criollitos venezolanos y postulados por esos mismos partidos políticos, ¿no? Vamos a tener ese elemento allí. Yo hubiese querido, como bastante bajo, que Enrique hubiese decidido a tiempo, ese dicho que iba para elecciones, que lo mismo hubiera dicho Henry. Ahora, el tema es, que es lo que yo insisto y lo digo con claridad, es que la política la deben hacer los venezolanos. Nosotros, los que estamos aquí, los que vivimos en esta tierra, somos los responsables de la tragedia que estamos viviendo. Nosotros tenemos que dedicarnos a tratar de reconstruir el país entre nosotros, de acuerdo a nuestros pareceres, a nuestras ideas y a nuestros planteamientos. Nosotros no tenemos por qué salir a buscar en el exterior otras cosas para que nos resuelvan los problemas que nosotros tenemos que resolver. Porque nosotros hemos llegado aquí por culpa nuestra, de nosotros los venezolanos. No gracias al Espíritu Santo y un platillo volador que llegó desde Marte. No, nosotros nos conducimos de tal manera que permitió que se implantara un régimen como el que tenemos. Nosotros tenemos que sentarnos aquí a discutir cómo salimos del atolladero. Y ese atolladero, según algunos, resuelve por la vía electoral, por la vía pacífica, porque de la otra manera ya se ha evidenciado. Yo siempre lo he dicho, lo que dijo aquel historiador venezolano llamado Manuel Caballero, sobre ese tema, después de la última batalla de Gómez. Venezuela se bajó vallo y ninguna dictadura va a triunfar, y no ha triunfado ninguna hasta el sol de hoy. Entonces, dejémonos de estar inventándonos salidas rápidas, salidas épicas, ¿no? Donde todos quieren ver esas épicas, pero verlas por televisión, no voy a encabezar ninguna de ellas, por televisión, oírlas por radio, verlas por las redes sociales. No, insisto, este tema tenemos que resolverlo a quienes asuman la conducción política del país, a quienes la asuman, y nuestra obligación es exactamente conducir al país por caminos que les permitan solucionar los graves problemas que hoy tenemos. Ese es el rol del dirigente político, ese es el rol de los partidos políticos. Los partidos políticos no nacen para generar lo que en otros sitios que se construyeron grupos para salir o de la monarquía o para salir de los zares, etcétera. No, aquí los partidos políticos, todos estos partidos políticos, incluidos a los que han quitado, les han cambiado de jefe, nacieron para concurrir a procesos electorales. Ninguno dijo que se iba a disfrazar de soldado para tumbar el gobierno. Ninguno dijo que iba a salir a Estados Unidos a contratar mercenarios para tumbar el gobierno. Todos dijeron que el mecanismo mediante el cual se producirían cambios y lucharían por el poder era a través de elecciones. Bueno, hagan buena la palabra, ejecuten lo que ustedes dijeron y postularon en su estatuto y en su pensamiento. De eso se trata, ¿no? En la medida en la cual, entonces, termino con esto, insisto en esto, en la medida en la cual las fuerzas políticas
democráticas, que hagan buena la palabra en el sentido del ejercicio de la democracia, se sienten a conversar las salidas democráticas que requiere el país, nos pondremos de acuerdo con toda seguridad. No te temas que efectivamente tienen que sentarse a discutir sobre esos temas importantísimos para la sociedad venezolana. Bueno, le doy las gracias a los tres, a Luis Lander, a Juan Manuel Rafael y a Neurado Morales, también a Eugenio Martínez, que se desconectó y no se pudo conectar nuevamente. Estoy por concluido el foro, agradezco a toda la audiencia y también a María Rosa Graterol, que es la productora de este espacio. Hasta una próxima oportunidad y buenas noches para todos. Muchas gracias, Javier, y buenas noches a todos. Igualmente, gracias, Javier, y a todos, bueno, muchas gracias por su atención. Ya.